Pues lo que pasa es que hay una gran ausencia de las policías locales, ¿no? Es decir, de las policías municipales y de las policías estatales. Ahora, en esto tiene mucha responsabilidad Morena, ¿eh? Porque para este ejercicio fiscal recortó un tercio el presupuesto etiquetado para las policías municipales. 208 municipios se quedaron sin un solo peso para el gasto etiquetado en seguridad pública, con el argumento de la corrupción, ¿no? Eso por un lado, y por el otro desapareció el Fortaseg, que es el acrónimo de un subsidio que es, la idea es el fortalecimiento de la seguridad pública local. También eso tiene explicaciones presupuestales, desde luego. No solamente es un asunto de capacidades de las autoridades locales o de leyes o de reclusorios, sino tiene que ver precisamente también con criterios de asignación de recursos fiscales. El concepto de seguridad nacional no incorpora este tipo de problemáticas o de agenda, porque la seguridad nacional básicamente tiene que ver con la preservación de la libertad, independencia, soberanía y democracia del país, es decir, lo que es la defensa exterior de la federación, como viene en el artículo 89, fracción sexta de la Constitución. En todo caso, de manera reiterada, lo que sí podría haber es afectación a la seguridad interior, que de acuerdo a una tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de abril del año 2000, señala que cuando se afecta de manera reiterada y se altera de manera continuada las actividades cotidianas de la sociedad, entonces se hace necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas, que es el antecedente, el único antecedente que había jurídico antes de que se promulgara la Ley de Seguridad Interior en el 2005. Era solo esa tesis jurisprudencial. Entonces, la actividad delictiva afortunadamente no ha llegado a repercutir en lo que es la unidad geopolítica del país, ¿no? Que sería una afectación de seguridad nacional u otro tipo de acciones que vulneren la viabilidad del Estado-Nación. Lo que sí está sucediendo es que se está vulnerando, ¿no?, la autoridad local, ¿no? En el caso de las carreteras, que son instalaciones estratégicas, algunas, no todas las carreteras, desde luego, pero ninguna, por ejemplo, es una infraestructura crítica, como si lo es la torre de control del aeropuerto Benito Juárez, ¿no?, o el sistema Cutzamala. Entonces, aquí lo relevante es las posibilidades que tienen las organizaciones criminales de diseminarse en un territorio determinado, en una superficie en la geografía nacional determinada, y expoliar a la población y acotar a las autoridades. Por ejemplo, cómo están expoliando los delincuentes a los productores de aguacate y de limón, y los paganos al final somos nosotros los consumidores, porque tienen que subir el precio, aunque sea de manera ficticia. No tiene nada que ver el mercado, ni la exportación, ni nada. Tiene que ver con la imposibilidad de hacer llegar la producción al consumidor final. Entonces ya no solamente está afectando propiamente a la economía de los empresarios, sino también a la de la población abierta. De hecho, desde que comenzó el proceso para la creación de la Guardia Nacional, hubo una corriente de opinión que hablaba de que debiera estar integrada para poder funcionar mejor en la Secretaría de la Defensa Nacional, y otra que sostenía que pues debía ser de mando civil. Entonces la decisión del presidente, que en realidad debió de haberse tomado desde el principio, con el cambio de la composición del Congreso de la Unión, sobre todo en la Cámara de Diputados, no cuenta ya con las 2/3 partes de los votos para poder modificar la Constitución, al menos en la Cámara de Diputados. Y con esto pues prácticamente está imposibilitada una reforma constitucional, que es la reforma del artículo 21, a un renglón, nada más. Lo que pasa es que en realidad las instituciones policíacas en México y en el mundo pues tienen un sustrato, una base militarizada, ¿no? Tienen uniformes, tienen jerarquías, armamento, doctrina, adiestramiento, obviamente cuarteles, ¿no?, infraestructura, quiero decir, construcciones. Pues evidentemente las policías municipales, estatales o la institución que sea a nivel nacional pues necesita un sistema de valores de servicio a la sociedad. Hay muchos casos en América Latina y en el mundo. Hay un estudio que pone en evidencia que hay 51 casos a nivel nacional en donde las policías de cobertura nacional, aunque no se llamen así, son de formación militar, como la Gendarmería Nacional Francesa o la Policía Nacional Colombiana,
la Guardia Civil Española, entre muchos otros casos. Entonces, la formación de la historia de la institución policial tienen un sustrato, un origen muy relacionado con lo militar, no estoy diciendo con las fuerzas armadas necesariamente, y que pues, a lo largo de su desarrollo institucional desarrollan y consolidan esta misma característica. ¿Utilizan técnicas terroristas? Sí, pero no es terrorismo. Es decir, el incendio, el agredir de manera abierta a la población, claro que son técnicas de terror que generan el terror entre la población, pero el terrorismo, de acuerdo a los convenios internacionales y los estudios especializados, tiene 4 causales: el independentismo o separatismo, reivindicaciones de carácter religioso, étnico y de carácter político ideológico. Y hay varias denominaciones: existe insurgencia criminal, narcoterrorismo, narcoinsurgencia, pero en todos los casos le estamos haciendo un favor a los delincuentes a reconocerles un argumento ideológico, cosa que no tienen, porque los delincuentes lo que los mueve pues, es la codicia y la crueldad, y no tienen ninguna reivindicación social. Al contrario, lo que salen cuando están en las calles o en las carreteras, salen a depredar la cadena productiva, a extorsionar, a secuestrar, a asesinar, a traficar drogas. Esto es muy importante porque eso incluso modificaría el tratamiento jurídico a nivel internacional de lo que ocurre en México. Una variable que se toca poco es el liderazgo político, que es uno de los ingredientes que a mí me parece hace falta. Es decir, si no hay esta determinación, y no tiene que ser solo de jueces, tiene que ser de legisladores, tiene que ser obviamente los tomadores de decisiones para hacerle frente. ¿Quién tiene la determinación para hacerlo?